Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos analizando, estudiando el capítulo 21 y hoy estaremos viendo en su cuarta parte, relacionado con lo que Pablo se entera de su mala reputación entre algunos de los cristianos de Jerusalén, porque recordemos que existía varios comentarios con relación a su prédica y según ellos mencionaban que él estaba en contra de la ley de Moisés. Por lo tanto, aquí vamos a desarrollar un poco referente a esto a partir del versículo 20 en su parte B hasta el 22, y allí vemos exactamente lo que habíamos comentado ya un poco la semana anterior, basándonos en el libro de Romanos capítulo 14 del versículo 4 al 6, en donde parece que Pablo no tenía ningún problema con los cristianos judíos que querían continuar respetando las viejas costumbres y leyes. Él no se oponía a todo esto. Él no es que él estaba predicando en contra de la ley de Moisés. Parece que incluso él mismo lo hizo algunas veces. Recordemos, y está escrito ya en el libro de Hechos capítulo 18, entre los versículos 18 al 21, en donde él toma un voto de consagración que probablemente era un voto nazareo, y esto está en la ley de Moisés. Entonces, parece que Pablo estaba de acuerdo con todo esto, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía más justos delante de Dios. Entonces, este era el punto principal en el que el malentendido que se daba era que él respetaba la ley, está escrito en la palabra que había que respetar, Jesús lo dijo, pero el hecho es de que no se trataba, y como aquí lo dice y lo vamos a mencionar nuevamente, en donde Pablo estaba de acuerdo con la ley y que se tome muy en cuenta en su práctica, en su diario vivir. Pero decíamos ahí y repitiendo, siempre y cuando no pensaran que eso los hacía más justos delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirá que has venido. Esto está declarado en la palabra de Dios, y esto es lo que expresaban los ancianos de Jerusalén, porque había preocupación en vista de que si había ese comentario, si muchas personas creían que Pablo estaba en contra de la ley, y como recordemos, sobre todo en el lugar a donde él se dirigió, en donde estaba allí, era en Jerusalén. Él iba al templo en Jerusalén. Entonces, allí había muchos judíos que no estaban de acuerdo con la supuesta prédica de Pablo. Digo supuesta porque no fue así lo que él estaba enseñando. Entonces, esto lleva en sentido de que los ancianos le mencionaron y le decían, Pablo, esto está causando controversia a la gente, se enterará que nosotros estamos contigo, que tenemos que hacer algo al respecto, de que si tú te encuentras en este lugar, ¿no es cierto?, hay un riesgo inminente de que algo pueda pasar, de que esa multitud pueda reaccionar mal. Como decía, y es necesario repetir, por un mal entendido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Más adelante, entre los versículos 23 al 25, la recomendación de los líderes de la iglesia de Jerusalén se manifiesta, en donde Pablo tenía que acatar esta recomendación. Entonces, ¿qué es lo que menciona? Declara allí en la Biblia, hay entre nosotros 4 hombres que tienen
obligación de cumplir voto. Entonces allí era la oportunidad, según los ancianos, de demostrar que Pablo no estaba en contra de eso. Entonces ellos aconsejaron a Pablo a unirse y a financiar además. Entonces no solamente era que él esté de acuerdo, sino que él demostrara de que en realidad esto a él no le molestara. Entonces decíamos, ellos aconsejaron a Pablo a unirse y a financiar a estos 4 cristianos de origen judío. ¿Y de qué se trataba todo esto? Recordemos, ¿no es cierto?, que dentro de la costumbre judía había este voto que ellos realizaban, que era el voto de consagración. Entonces, estos 4 hombres que tienen esa obligación de cumplir ese voto, estaba dado para que se manifieste todo esto. Pero entonces, el mejor consejo de los ancianos era que Pablo demuestre a todos de lo que de él están diciendo es simplemente algo que no era verdad. Entonces, este particular voto de consagración probablemente era similar al voto nazareo de Pablo. Recordemos, allá en el capítulo 18, entre los versículos 18 al 21, que ya mencionamos también anteriormente, ¿no es cierto? Allí está el desarrollo de cómo Pablo recibe este voto y se lo considera que fue el voto nazareo. Entonces no había oposición, recordemos todo esto, pero adicional, y todos comprenderán, decían los ancianos, el momento que tú aceptes esto, el momento que financies la consagración de estos 4 hombres, con seguridad la multitud aceptará, se dará cuenta de que tú no estás en contra de eso. Entonces, por eso menciona allí en la palabra y dice, y todos comprenderán. Este era el criterio que tenían. Entonces los ancianos de Jerusalén creían que esto convencería a todos de que Pablo no les predicaba en contra de las leyes y costumbres judías, a aquellos cristianos que querían conservarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de una u otra manera, ¿no es cierto?, lo que estaba mostrando acá Pablo, y lo vamos a ver muy claramente, era otra cosa. Los ancianos de Jerusalén creían que esto convencería a todos de que Pablo no les estaba predicando en contra de las leyes y costumbres, como decíamos, de aquellos cristianos que querían conservar toda esta situación. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Aquí vemos, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ¿qué es lo que sucedía? Que adicional a todo este comentario, ellos pensaban, los judíos, los que estaban defendiendo la ley de Moisés, creían que él también había hecho algo malo allí en el templo. Entonces dice aquí la palabra de Dios, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ¿qué es lo que sucede? Los ancianos de Jerusalén entendieron que esto no tenía nada que ver con los gentiles que habían creído en Jesús. ¿Por qué? No significó que ellos tenían que seguir los rituales judíos para estar bien con Dios. Mire entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es algo muy importante. Hoy por hoy, en la actualidad, ¿no es cierto? Igual, se le considera al cristiano como que se opone a ciertas costumbres, cuando en realidad pueden ser costumbres, buenas costumbres, que ayudan al ser humano al comportamiento y a la práctica de la ley y de la moral. Pero, ¿qué es lo que sucede? Lo único que aquí Pablo estaba mencionando es que no esas costumbres no tengan que trasladarse o imponerse a aquellas personas que conocieron el Evangelio. Entonces, decía, no significó que ellos tenían que seguir los rituales judíos para estar bien con Dios. Pablo hubiera rechazado, con justa razón, comprometerse en este punto tan importante. ¿Por qué?
Veamos entonces exactamente cuál era la razón. Más adelante, en el versículo 26, menciona que dice, después de aceptar la recomendación, porque recordemos, los ancianos recomendaron que no solamente participe en este voto de estos 4 hombres que tenían la obligación de recibirlo, sino que él los financie, y él aceptó esta recomendación. Entonces Pablo se une y financia a algunos cristianos en un rito de purificación judía. Vemos entonces aquí que Pablo tomó consigo a aquellos hombres, demostrando una vez más de que él no estaba en contra de todo esto. Pablo estuvo de acuerdo con esto y decíamos, y financió a los 4 hombres que habían tomado el voto de consagración, porque nunca hubo indicios de que tales cosas serían requeridas de los gentiles como prueba de justificación. Repito, Pablo estuvo de acuerdo con esta recomendación que los ancianos le hicieron. Él financió a estos 4 hombres para que reciban este voto de consagración, porque nunca hubo indicios. Nunca estuvo en Pablo de que tales cosas serían requeridas de los gentiles como prueba de justificación. Entonces sí, si él estaba de acuerdo con ciertas costumbres, pero no era necesario que los gentiles, como decía anteriormente, los que aceptaron el Evangelio, los que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, no necesitaban de estos rituales. ¿Qué es lo que nosotros aquí vamos a ver? Un comentario de Clark. Él les había mostrado que las ceremonias no tenían utilidad, pero tampoco eran destructivas, que solo eran peligrosas cuando se dependía de ellas para la salvación. Que quede muy claro esto, las costumbres, ¿no es cierto?, las ciertas prácticas religiosas no nos van a dar la salvación. Recordemos, aquí en el tiempo de Pablo, como en la actualidad, muchas personas creían y creen aún que ciertas prácticas religiosas, ciertos sacrificios por tales cosas obtendrán la salvación. Y esto no es así. Recordemos, la salvación viene solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por muchos comentaristas creen que esta fue una promesa terrible por parte de Pablo. Consideran incluso que había sido un hipócrita, de que él simplemente seguía la corriente, pero no es así. Que esto quede muy claro. Pablo aceptó eso porque él no estaba en contra de la ley, solo que la ley no da la salvación. Sin embargo, el motivo detrás del patrocinio de Pablo para que estos cristianos judíos completaran su voto nazareo es explicado en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20, en donde dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces aquí es muy claro. Nuevamente, nosotros lo que podemos ver de Pablo es de que él no está en contra, de que él respeta, de que hay ciertas cosas que él también lo puede hacer, pero recordemos una vez más, esto no trae salvación. Por lo tanto, hasta aquí, por cuestión de tiempo, estamos terminando esta parte de este estudio bíblico de esta semana. Continuaremos la próxima semana desarrollando aún más este punto tan maravilloso e interesante que lo estamos tratando, de la salvación. Que el Señor bendiga poderosamente sus vidas. Hasta la próxima semana.